El síndrome del impostor muchas veces nos hace dudar de nuestro valor, cuestionar logros o sentir que aún falta para estar listas. Pero también existe dentro de nosotros una voz más sabia, capaz de reconocer nuestras fortalezas, recordar lo que sí hemos construido y ayudarnos a avanzar con más autenticidad y confianza. En este episodio de Colectivo que Transforma, conversamos con Ale Pinto sobre creatividad, comunidad y cómo transformar la relación con nuestra voz interior desde un lugar más compasivo y humano. Hola Ale, bienvenida a Colectivo que Transforma. Estamos muy felices de tenerte en este día porque justamente estamos abordando diferentes temas que tienen que ver con el lado de la creatividad y cómo se hace para que no sean esas voces saboteadoras las que lleven, digamos, se tomen el escenario. Así que gracias porque eres una mujer interesantísima de tantos ángulos. Así que sabes que la mejor persona para presentarse eres tú. Muchas gracias. Me encanta que las demás personas también me ayuden a presentarme, pero ¿cómo me presento? Soy Ale Pinto, y soy una directora salvadoreña. Me apasiona muchísimo crear narrativas de nuestra región, de nuestra tierra. Me encanta hacer arte, me encanta contar las historias de las demás personas y pues ir descubriendo un poquito ese camino en nuestro país, ir descubriendo ese camino en nuestra región. Yo siempre pienso mucho en nuestro país, claro, pero también en nuestra región, porque creo que compartimos muchísimo y ya, eso. Eso es maravilloso porque, a ver, tú has logrado trascender no solo de lo interior, también de la creación de este valor artístico, cultural para El Salvador y también pensar o sea, cómo nos proyectamos como país. Y eso es muy interesante porque tú has tenido una negociación interior interesantísima. Así que ahora no vamos a ver afuera las posibilidades. Primero vamos a dar la vuelta y queremos conocer más de Ale. Ale, ¿y cómo le haces cuando te sientes que alguna vocecita te está atacando con el síndrome del impostor? Bueno, lo primero creo que, y lo más difícil es ser conscientes que hay una vocecita. Por veces creo que la vocecita ha estado siempre y depende del punto de nuestra vida en el que estamos, tal vez no hemos aprendido a escucharla o a distinguir cuál es esa vocecita. Es tan nuestra que por veces asumimos que es la verdad y que no es una vocecita que está tratando de sabotearnos. Em, Creo que en mi caso, híjole, bien, creo que se manifiesta en diferentes escenarios, primordialmente porque podría decir que es una vocecita que está nutrida por, ya sea por inseguridades o por miedos, ¿no? O sea, tal vez nos está tratando de decir o nos está tratando de plantear todas las cosas que pueden salir mal, ¿no? Si tú tienes un proyecto creativo, una idea nueva, todas esas cosas que pueden salir mal o todas esas razones por la cual lo que tú estás pensando pueda que no funcione o que sea una catástrofe. Y llega a ser muy extremista, inclusive, como la catástrofe. Como que no, tal vez no hay un espacio, hablando de la creatividad, en vez de ser una vocecita llena de colores, son blancos o negros, ¿verdad? O te va bien o te va mal, o es una buena idea o es una mala idea. Y creo que usualmente esa vocecita se va hacia el extremo opuesto, como muy extremista y muy absolutista en la manera en que plantea el posible futuro o lo que pueda llegar a pasar. Algo así le escucho yo. No sé tú cómo la... Mm, co- me Ajá. resuena muchísimo. Lo que escucho de ti y que también me resuena es que en una nada pasa de evaluar la idea y te vas de blanco a negro, Ujú, te vas de posibilidades a catástrofe. ujú, Y entonces es como bien dramática la ujú. voz. Sí. Y tú usaste em, también el momento en donde se toma conciencia y dices, hey, esta vocecita, esa no soy yo, esta otra vocecita Ujú, que además se cree que tiene la razón.
Y en esos microsegundos, ¿cómo le haces? Porque tú estás construyendo espacios, estás en el mundo del teatro, estás rodeada de diferentes personas, cada una con sus mundos interiores. ¿Cómo le haces para manejar este tema multidimensional En el día a día. en el día a día? Yo creo que la escucho y la considero. Creo que sí, pero al considerarla, cuando la considero, tal vez lo que hago es que pienso me voy al opuesto, ¿no? Y creo que pienso mucho en, en las personas que me rodean, por ejemplo, como mi grupo de apoyo. Pienso en que no estoy sola o trato de encontrar, tal vez por veces nos sentimos solos con nuestras ideas, porque nuestras ideas llegan a ser muy personales y solo nosotros las entendemos. Entonces trato de pensar en personas que me rodean, que me apoyan, y creo que ahí se va desinflando un poquito la autoridad de esa voz. También pienso que está bien equivocarse. Por veces, sobre todo en el mundo artístico, hay una especie de ego o perfeccionismo que pone la vara muy alta y nos exige mucho. Yo creo que está bien ver ese tipo de situaciones en la cual es divertido también equivocarse. Es un paso más para llegar a una mejor versión de tu idea o a una mejor versión del proyecto que estás haciendo. Y ahí se desinfla también un poquito más esa voz, ¿no? Porque va perdiendo como importancia o relevancia. O sea, si nosotros decimos, bueno, me equivoco y no pasa nada, pues ya no tiene tanto poder esa voz sobre nuestros miedos. Y creo que esas son las dos, si yo entro a una conversación con esa voz, esas serían como las dos anclas o las dos, sí, como los dos pilares que me sostienen. Lo que te tienes es que salir de este estado complejo de emociones y pasarte a este otro en donde como que identificar, como señalar, aquí está esta voz. ¿Y ahora? Muchas veces estas voces nos llaman a la urgencia, de para allá, o tomar una acción ya, ¿no? O sea, como que tiene que ser rápido. Y tal vez algo muy propio, y puede ser que lo he practicado por años y no me había dado cuenta hasta hoy, que yo no respondo a la urgencia, sino que me doy la oportunidad de desobedecer a la voz en ese momento y tomarme el tiempo, ¿no? Entonces, creo que ese sentido de urgencia es una trampa, ¿no? O sea, cuando pensamos que urgentemente tenemos que hacer algo, haciéndole caso a esa voz, creo que caemos en una trampa justamente porque nuestra visión de túnel impide que tengamos perspectiva. Por eso es que vemos las cosas blanco y negro, ¿no? Porque es como perdés perspectiva y si tú te detenés y empezás a ver tu entorno y te das cuenta que tal vez la catástrofe no es tan catástrofe y que no estás en el ojo del huracán, pues ahí puedes tener tal vez una decisión un poco más completa o una visión un poquito más enriquecedora en vez de solo tapar la periferia, ¿no? Y en fijarte en la catástrofe. Ese es algo que a mí me funciona y te lo prometo, no era consciente de eso hasta hoy. Qué bueno que en colectivo Sí. logremos Sacar algo. Sacar una... Sí. Esto es ¿qué te lleva, verdad? Siempre dice uno, bueno, ¿y qué te llevas después de haber venido aquí y compartir con nosotros? Y esperaría que también todas las personas que nos siguen en colectivo se lleven una forma fresca de ver la vida y de que están todas estas oportunidades. ¿Cómo haces para que esa voz, que puede ser la voz más crítica, la voz del impostor, ya nos dijiste que la vas desinflando, que no te desafíe de tal manera que te paralice? Y cuéntanos de algún proyecto en donde haya estado bandiditamente hablándote y que en ese diálogo interior tú poco a poco le fuiste ganando. Actualmente estoy trabajando en un proyecto personal que me apasiona muchísimo, que se llama Casa Carmen. Y es un proyecto
que muchas veces las personas me preguntan qué es. ¿Qué? Ajá, porque no funciona, tal vez mi manera de verlo es, yo siempre lo defino como un laboratorio artístico, porque mi ideal de este proyecto es que llegue a ser un espacio en donde nosotros como artistas podamos explorar, por eso un laboratorio, ¿no? Y a través de la exploración crear o tal vez traer en nuestro rubro, en nuestro gremio, expresiones artísticas propias nuestras. Porque hoy por hoy, artísticamente en el escenario o inclusive en lo que es el cine, estamos bastante influenciados por formatos estadounidenses o un poco más occidentales y no tenemos muchos espacios para preguntarnos cuál es nuestra lengua artística, por decirlo así, de nuestra región o nuestro El Salvador. Pero Casa Carmen no es eso específicamente hoy. Casa Carmen ahorita es una plataforma que está reuniendo artistas y que los está registrando y que está buscando dialogar con espacios cotidianos fuera del teatro para crear piezas nuevas. Está funcionando como un laboratorio y es creativo, pero no es esa visión que me muero de ganas que sea, ¿no? Entonces, cada vez que alguien me pregunta qué es Casa Carmen, es la promesa. Ajá. Pero también entra esa vocecita como desmotivante, ¿no? Porque no he llegado ahí. Sin embargo, está esta otra voz que sabe que es un proceso, que sabe que es una construcción, que sabe que en el día a día de pronto se cumple la promesa. Y por eso te digo que es una voz que la vivo cotidianamente porque Casa Carmen es una construcción constante, ¿no? Y realmente todos los procesos artísticos son una construcción constante. Y entonces, ¿alguna vez esa vocecita te ha dicho, eres una impostora? ¿Y por qué lo estás haciendo? O sea, te ha puesto contra la pared y Sí. ¿por qué seguir? Sí, claro que sí, muchas veces. Creo que, híjole, puedo verlo en diferentes momentos de mi vida. Desde que en la universidad me pasó muchísimo. Ahí sí me hablaba mucho y me decía como, no deberías de estar aquí. O sea, la voz o sea, literalmente el síndrome del impostor, ¿verdad? Diciéndote casi que sos un fraude y que tú no te mereces esto y no deberías de estar aquí. Creo que la ventaja de poder, y no es que esté ahí, porque creo que la vocecita toca fibras personales, nos conoce muy bien, ¿no? Sí. Entonces, al tocar fibras personales es muy difícil reconocerla y manejarla. Pero creo que la ventaja de poder confrontarla es que tú puedes hacer que sea casi que una negociación. Sí. Y que pierda poder. O sea, yo creo que tal vez porque creo que tú lo habías dicho, o sea, la voz está también de alguna forma para protegernos, ¿no? Y si tú sos un artista apasionado, idealista y soñador, y no escuchas por lo menos un poquito esa voz, pueda que caigas en el otro extremo, ¿no? Y no creo que los extremos sean completamente buenos. En diferentes momentos sí me he visto escuchando esa voz con mucha gratitud y bendecida. Siento que no he caído a escucharles, o sea, no he reaccionado a esa voz. Y si puedo pensar en un factor común, sí ha sido genuinamente, muy genuinamente. Hace unos meses, el año pasado, tuve la oportunidad de dirigir por primera vez una obra de teatro musical en el Teatro Luis Poma. Bravo. Fue mi debut. Gracias. Muchas gracias. Sí, fue preciosísimo y fue súper cool. Y esa voz estuvo todo el tiempo, de principio a fin. Pero en los momentos más críticos, que usualmente es cuando ya estás en el teatro y con una audiencia. Ajá, ya está oscuro. Ya está La oscuro. gente está sentada. Y tu margen de error es mucho más pequeño y tenés que tomar decisiones más rápidas. Ahí la voz, puchica, es bien poderosa. Y puedo pensar en muchos momentos, en diferentes momentos en donde estuvo, pero el factor común que me ayudaba a desinflarla sí era la gente que me rodeaba. O sea, si me hablaba la voz, yo externalizaba de alguna forma u otra lo que la voz me decía y preguntaba, pedía por consejo, o sea, a mi equipo de trabajo o a mis colegas, pedía por consejo. Muchas veces me reí.
Reír. Me reía. Sí. Si pasaba algo, me reía. O sea, genuina, y no en cuestión de burla o no, simplemente de verle lo cómico tal vez. Al final del día estamos cumpliendo sueños y no tiene por qué ser perfecto. O sea, entonces me reía y muy genuinamente pienso en esos dos que eran factores comunes, que me reía y trataba de quitarle la presión y externalizaba lo que estaba pasando. Y ya la voz era una voz más. ¿Hay alguna historia que te cuenta tu voz de impostora que hace que tú te enganches? Porque al final hay una pequeña historia que capaz está amarrada en una creencia. Ya, como algo que se repite, como un guión. Un guioncito. Como un guión. Y tú como directora de teatro sabes, ya viene con el cuentecito. Bueno, esa en la universidad sí era eso, que era una impostora tal cual, o sea, como que era un fraude, sí me acuerdo mucho y eso fue hace mucho tiempo y aún lo recuerdo. Ahora yo creo que un guioncito que he estado escuchando mucho y hace poco lo distinguí es como para qué, o sea, como para qué complicarte, para qué hacer esto, ¿no? O sea, sobre todo porque aquí en El Salvador el gremio artístico es poco conocido, todavía podemos decir que es de nicho, ¿no? O sea, como que tenés que tener cierta fin, y eso que ha crecido en los últimos años, pero es para personas tal vez que tienen alguna afinidad, o sea, no se podría decir que ha logrado extenderse como en otros países o en otras culturas, que es un poco más, no hay tanta brecha entre el ate y tu día a día. Imagínate, tú has tenido la oportunidad de tener una residencia en Museo Marte, has tenido reconocimientos, premios, y entonces hay un tema que genera incomodidad y es recibir un halago, recibir un reconocimiento. Entonces, a ver, ¿qué pasa en tiempo real cuando a ti viene alguien y te dice, pues te felicito por el premio X? Bueno, creo que cuando alguien me felicita, doy las gracias. No, pero sí, yo creo que hay una figura bien bonita. Yo no de hecho yo la desconocía, y por una mía que es actriz y tuvo una gran formación en el ballet, lo aprendí, que es que, no sé si tú te has dado cuenta que al final cuando termina una obra de ballet, o sea, cualquier obra escénica, ¿no? En el escenario, pero particularmente en el ballet, entran los bailarines y hacen como un saludo, ¿no? Y los saludos se ven, tal vez para nosotros se ven súper como formales, ¿no? Abren las manos, muy elegantes. Pero yo siempre le he preguntado sobre eso porque hasta parece ceremonioso, ¿no? Bien bonito, soy fan del ballet. Y ella me decía que ese saludo es realmente un agradecimiento, ¿no? O sea, porque la audiencia te está aplaudiendo y tú pues bajas el rostro, haces como esa inclinación y estás agradeciendo porque esas personas obviamente pasaron el tiempo viéndote y es un halago para ti que te hayan visto. Y yo creo que muchas veces cuando alguien te celebra, yo creo que se puede, me encanta la figura de las manos abiertas, ¿no? O sea, como que agradecer recibiendo, ¿no? O sea, como que es un agradecimiento. Es difícil, yo creo que sí, por veces, sobre todo cuando están esas vocecitas, es súper difícil, pero agradecer lo que alguien te está expresando también creo que nutre de alguna forma u otra el camino que has estado viviendo, incluyendo ese diálogo contra o con las vocecitas que quieren sabotear nuestro trabajo. Entonces, lo veo más o menos así. Ajá. Me encanta. Tú sabes que mientras me lo decías y hiciste los gestos, me acordé que estuve en un museo y habían estas 3 esculturas como de mujeres griegas. Y yo pregunté, ¿y quiénes son? ¿Verdad? Me dijeron, son 3 gracias. Y yo pregunté, ¿y las manos por qué las tienen así? Y me dijeron, porque hay que saber dar, saber recibir y devolver. Entonces me pareció lindo que la forma de recibir un reconocimiento es también con las manos abiertas. Bello. Gracias, me encanta. Sí, es bonito. Sí. Y en este momento tan lindo
que te agradecemos tanto, ¿será que nos das unas 3 tips, unas 3 ideas finales o las que tú quieras, pero que de manera un poco así delineada podamos compartir con las personas que nos ven y escuchan? Claro. Bueno, pensaría la primera, sí creo que es muy importante tu grupo de apoyo. Si es un proyecto creativo, pues que sean no todos los colegas que estén en el proyecto, pero sí creo que es importante tener a personas claves. Y si es en el día a día, también en nuestro trabajo, creo que es súper importante cómo distinguir a esas personas, ¿no? Esas personas que pueden ser nuestro grupo de apoyo. Muchas veces al externalizar nuestra voz, esa voz como que nos quiere sabotear o la voz del impostor, pierde mucha autoridad cuando la externalizamos, inclusive cuando la decimos en voz alta. Sí. O sea, con nosotros mismos, pierde mucha fuerza. Entonces, los grupos de apoyo creo que son bien importantes. Una persona, 2 personas cercanas, ya sea involucrados en el proyecto o no, ayuda muchísimo. El segundo tip, tal vez, creo que sí es mucho reírnos de nuestros errores. Nadie es perfecto. Sí. Todos, y por lo tanto todos tenemos la misma probabilidad de cometer errores o de equivocarnos. Entonces yo creo que es súper válido tomar los errores como, en vez de tomarlos como esta piedra en el camino y llenarnos de vergüenza o de llenarnos de pena, también es muy válido como solo bajarle un poquito las expectativas al perfeccionismo y saber que eso puede ocurrir. Y en vez de pasar un mal rato, pues también Y no pasa nada. nos podemos reír. Sí, Sí. yo creo que sí. Y tal vez la tercera que es algo que a mí me funciona muchísimo, es ser honestos en cuanto al proceso, ¿no? Enamorarnos del proceso, porque el camino al final del día es lo que nosotros vivimos más intencionalmente. El camino siendo el proceso, ¿no? Y dentro de ese camino, compartir lo que verdaderamente somos, ¿no? Creo que muchas veces el síndrome del impostor nos lleva a querer apantallar o pretender algo, un lugar que estamos listos, por ejemplo, o que sabemos lo que hacemos. Y muchas veces creo que la honestidad en el proceso, más allá de lo que podemos reflejar con las demás personas, sí nos puede ayudar a nosotros mismos saber que es un proceso, ¿no? Y que dentro del proceso hay diferentes fases y diferentes etapas. Y ahí creo que también esa vocecita ya no se va al extremo o ya no es tan catastrófica, porque le metes más perspectiva, ¿no? O sea, creo que el camino sí está lleno de perspectiva. Y es muy importante vivirlo. Gracias por compartirnos estos 3 buenos regalos finales que tienen que ver con conexión, tienen que ver con realmente ese momento en donde tú ya le das la practicidad a todo lo que nos has dicho. Gracias por este contenido que vamos a compartir en colectivo. Apreciamos el tiempo y éxitos. Muchísimas gracias. Increíble estar aquí, bien a gusto. Hasta la próxima. Gracias.